Gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, como decía Manuel, yo hace algún tiempo que me empecé a dedicar a historia de la astronomía. Y al principio mis colegas me miraban con cara de bicho raro, ¿no? ¿Por qué hacer historia de la astronomía? En realidad, una de las respuestas más evidentes, ¿no?, es que tenemos observatorios funcionando en nuestro país y a pesar de la relevancia que tiene la astronomía hoy en día, y no hablábamos muchas veces que en pocos años más el 70% de los datos astronómicos se van a recolectar desde Chile, etc. Y muchas veces no somos capaces de explicar cómo llegamos aquí, por qué ocurrió esto, por qué Chile, ¿no? Esa podría ser una respuesta. Otra respuesta podría ser que tenemos que interesarnos y tenemos que tratar de explicar sobre fenómenos de la historia de la ciencia. Porque la historia de la ciencia y de la tecnología nos puede hablar sobre dónde estamos nosotros situados hoy día como sociedad. Podría ser otra respuesta posible. Pero hay una tercera, que a mí me parece que es quizás la más interesante y que a veces no la pensamos de inmediato, ¿no? Y es que tanto los historiadores como los astrónomos se dedican a observar el tiempo. Cuando nosotros hacemos historia, ¿no?, decimos, nos interesan los papeles viejos, ¿no?, los documentos históricos, fuentes les llamamos. Y esas fuentes nos permiten viajar en el tiempo, nos permiten acceder a un tiempo que ya no está más y poder intentar reconstruirlo, ¿sí? Eso es más o menos sencillo de entender. Pero los astrónomos, cuando miran cada una de esas estrellas o de otras que están ahí, en el fondo están observando también el tiempo. La luz que emitieron esas estrellas se emitió hace miles de años luz atrás. De alguna manera también están observando un pasado. Entonces ahí vemos cómo estas dos disciplinas aparentemente tan distintas entre sí encuentran un punto en común. Pero además, los astrónomos hacen otra cosa que también nos permite conectarnos con el pasado, ¿no?, y que es simplemente mirar hacia arriba. Todos, o quizás la gran mayoría de los seres humanos, hemos mirado hacia arriba y nos hemos preguntado, ¿no?, ¿qué pasa ahí? ¿Qué son esas luces? En distintos tiempos, en distintas civilizaciones, ya lo hablaba Ricardo antes, ¿no? Ese acto, ese gesto de mirar hacia arriba nos hace converger a nosotros como seres humanos y nos conecta también con el pasado en la medida que tanta gente ha hecho lo mismo en tantos tiempos distintos, ¿no? Y decimos, bueno, mirar hacia arriba, pero la verdad es que en el universo, arriba y abajo no tiene ningún sentido, ¿no? En historia, arriba y abajo muchas veces sí tiene un sentido, ¿no? Aquellos que están en los espacios de poder y aquellos que, ¿no?, experimentan el ejercicio de ese poder. O los privilegiados y aquellos que, ¿no?, tienen que sobrevivir a la precariedad. Y así tantos otros ejemplos. Y en ciencia, bueno, un mundo del hemisferio norte, de los países desarrollados, con desarrollo científico y tecnológico mucho más avanzado, y unos países del sur que muchas veces reciben, como si fueran solo receptores, ¿no?, de ese desarrollo. ¿Y qué pasó con Chile? Bueno, sí, en algún momento sí fue receptor de ese desarrollo, pero al estudiar historia de la astronomía también podemos ver cómo cuestionar esa relación. Se hace ciencia desde el norte, pero también se va a empezar a hacer ciencia desde el sur, desde un país tan lejano, ¿no?, como Chile. Y ese hacer ciencia también tiene que ver con ese deseo de modernidad, ¿no?, que llegar a la ciencia a un país tan chiquitito, tan lejano, tenía que ver con este afán de ser modernos y poder mostrarse como modernos. El desarrollo de la astronomía que nosotros conocemos hoy a través de los observatorios internacionales, muchos de ellos, ¿no?, en la zona de Coquimbo, empezó en torno hacia los años 60, pero en historia siempre hay algo antes. Y ese es el caso que conocimos primero con una expedición que vino de los Estados Unidos a Chile a mediados del siglo XIX. En 1849, el teniente James Melville Gillis arribó a Chile a una expedición que iba a venir por 2 a 3 años, básicamente a estudiar la paralaje solar. Se llegó a un acuerdo con el gobierno de Chile de esa época, ¿no?, de que cuando la misión hubiera terminado se iba a comprar los aparatos, no los equipos científicos que ellos traían.
La tarea de Gillies terminó, el gobierno de Chile de la época intentó ofrecerle a este teniente que por qué no se quedaba en el país y se hacía cargo de lo que iba a ser el primer Observatorio Astronómico Nacional. Pero Gillies no quiso y se fue de vuelta a su país. Sin embargo, el equipo se honró el acuerdo que habían establecido, los equipos se quedaron en Chile y fue el nacimiento del primer observatorio acá, lo que después de un largo tránsito va a llegar a ser el Observatorio Astronómico Nacional, hoy día en Cerro Calán. 50 años después, otros norteamericanos, esta vez de California, también llegaron a Chile, en 1903. Llegaron trajeron por barco todo, un telescopio, ¿no? Un espectrógrafo, hasta el domo, y se instalaron en la cima del Cerro San Cristóbal en Santiago, ¿no? Ahí se puede ver el observatorio y ahí atrás la Virgen, que muchos de los que hayan ido a Santiago la pueden reconocer, ¿no? Y el cerro muy distinto además, ni un árbol, absolutamente otro paisaje. Estos astrónomos de California venían por 2 a 3 años, ¿no? Querían resolver lo que llamaban en ese entonces el problema sideral, ¿no? Cómo se desplaza el universo, cómo se desplaza la materia a través del universo y cómo se mueve el universo, como decían ellos mismos en esa época. Hubo varios astrónomos a cargo de esta misión y los 2 a 3 años se transformaron en 25. Entre medio, uno de los que estaba a cargo, el doctor Herbert Curtis, hizo un viaje a Atacama. Imagínense Atacama en 1909, que es lo que podría haber sido, ¿no? Y estudió muy acuciosamente todas las condiciones de Atacama, la visibilidad, la conectividad, si había trenes o no, si había escuelas o no, digamos, todo lo que ustedes pudieran imaginar para ver si instalaban una misión astronómica ahí. Y elaboró este documento que se llama, este papel viejo, ¿no? Que se llama el reporte Curtis. En ese reporte, el doctor Curtis finalmente decía, no hay un lugar apropiado entre Copiapó y Santiago que sea mejor en cuanto a la altitud y a la presencia de niebla se refiere. Coquimbo no tiene condiciones higiénicas y luego a la zona cordillerana de Vicuña y Ovalle también llega la niebla costera. El doctor Curtis se equivocó, claramente. Pero para él, ¿no? Santiago era un lugar perfectamente bueno y eficiente para realizar observación en ese entonces, y Atacama todavía era muy desolado, muy despoblado y la habitabilidad se hacía difícil. Y por supuesto él estaba obsesionado con esta niebla costera que no permitía la observación. Entonces decía, esto le escribía, ¿no?, a su jefe en California, a lo largo de toda esta costa, tal como en California, una niebla extremadamente densa, y le decía tal cual, chamacha, emerge y llena todo territorio hasta una altitud de 4.000 pies. Claramente él no pudo reproducir la denominación local, ¿no?, de Camanchaca. Pero eso lo hizo descartar esta posibilidad y ahí quedó el reporte Curtis, en silencio. La astronomía en Chile siguió desarrollándose de manera muy limitada y muy precaria también. Pero esto iba a cambiar hacia los años 50. Hacia finales de los 50, alguna gente le ha atribuido relevancia a este reporte, pero la verdad es que nosotros sabemos que el doctor Curtis no le había gustado Coquimbo. Y hacia fines de los 50 sí se usó para tratar de revitalizar esta idea de situar a Chile en el mapa de la observación astronómica mundial. Y ahí, el entonces director del Observatorio Astronómico Nacional, Federico Rutland, hizo muchas gestiones con la entonces Universidad de Chicago y ya cuando estaba en formación AURA, ¿no?, la Asociación de Universidades Americanas para la Investigación en Astronomía, elaboró una serie de gestiones a ver por qué no venían a evaluar sitios de observación astronómica en Chile. ¿Por qué Chile? Sabían que necesitaban el sur, sabían que necesitaban una locación en el sur del mundo, ¿no? ¿Pero por qué Chile? Podía ser Sudáfrica o podía ser Australia, pero ahí
comenzamos a entender que muchas veces las decisiones de ciencia no son solamente científicas, sino también tienen una dimensión sociopolítica que es relevante. Por una parte, pensar en instalarse en Australia implicaba negociar no solo con el gobierno australiano, sino también con el Reino Unido, en la medida en que Australia estaba inserta en el circuito internacional de Inglaterra. Y Sudáfrica, por otra parte, había oficializado hacía bastante poco, hacía algo así como unos 10 años, ¿no?, el famoso apartheid, lo cual hacía que tuviera una situación sociopolítica inestable y que para estos astrónomos, con estos grandes equipos de miles de dólares, era incierto. Entonces decidieron venir a Chile y mandaron a este señor, a Jürgen Stock, a hacer, ¿no?, la exploración de sitios en este país. Los que sí trataron de hacer algo en Sudáfrica fueron los europeos, que en ese mismo entonces, ¿no?, hacia la década de los 50, estaban creando la European Southern Observatory, ¿no?, la Asociación Europea de Observación Austral. De hecho, ahí están los principales líderes negociando supuestamente qué es lo que iban a hacer. Y ellos sí estaban explorando sitios en Sudáfrica, de hecho en la región de Karoo. Cuando se enteraron que los norteamericanos de Aura estaban en Chile explorando la posibilidad, dijeron, ¿no?, en el 59, este proyecto, el de Aura, tendrá muy poca influencia en el desarrollo de eso. Pero la gente cambia de opinión. Entonces, 2 años más tarde, ¿no?, decían en el mismo comité, ya que los americanos han obtenido indicaciones favorables para la locación en Chile, deberemos revisar seriamente la posibilidad de un cambio radical en relación con el lugar de nuestro observatorio. A veces sucede. De hecho, esos cambios fueron efectivos e incluso llegaron a juntarse europeos y americanos acá, en la región de Coquimbo, en una reunión arriba, ¿no?, literalmente en la punta del cerro, en El Morado, evaluando hacer una acción en conjunto, evaluando sincronizar esfuerzos y posiblemente hacer algo juntos. Esa es una historia muy entretenida que a lo mejor algún día les podré contar, ¿no?, de cómo estos fueron ahí al Cerro Morado en el 63, pero finalmente no llegaron a acuerdo. Para los norteamericanos, tener que lidiar con entonces 5 países europeos al mismo tiempo hacía que que se pusiera en riesgo la eficiencia del proyecto y por lo tanto decidieron seguir cada uno por su cuenta. La construcción de los observatorios se llevó a cabo, ¿no?, Tololo por una parte, La Silla por otra. Luego se van a sumar más proyectos, como cuando llegue Carnegie a la región también, a la misma zona. Y en todo esto, ¿no?, se crearon acuerdos de cooperación entre el gobierno chileno, particularmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y también con la Universidad de Chile. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación internacional también entregó al país una pequeña fisura, una pequeña apertura para quizás, tal vez, en algún futuro, comenzar a hacer ciencia desde este país, ¿no? Aprovechar la oportunidad de la llegada de estos científicos extranjeros y instalar la posibilidad de formar astrónomos acá. A su vez, desde ese entonces, desde los 60, ¿no?, cuando ya se habían inaugurado los primeros observatorios, se inauguraron hacia finales de la década, comenzó un discurso identitario. Comenzó a situarse esta condición astronómica del país como a inscribirse dentro de un referente de identidad. Ya las últimas noticias en el 69, ¿no?, ahí junto con una fotografía de las instalaciones, decía, ¿no?, el cielo más puro del mundo. Eso va a continuar y esa vocación de insertar a la astronomía en esta referencia identitaria va a continuar por largas décadas más. Y de hecho está incluso presente hoy. Si uno mira en el logo de Imagen de Chile, ¿no?, por supuesto que sitúa ahí las estrellas en una posición estratégica también. Pero el problema es que
esta condición identitaria puede tener un valor patrimonial, pero el patrimonio no existe por sí mismo. El patrimonio no viene dado desde fuera. El patrimonio es una decisión que toma una sociedad de cuidar, de proteger algo que considera relevante, ¿no? De otra manera no podríamos diferenciar entre documentos históricos y papeles viejos, ¿no? Y es lo mismo que pasa con la astronomía. Tenemos algunos fenómenos, algunos elementos de patrimonio histórico, como por ejemplo el Observatorio Foster del Cerro San Cristóbal, que hoy día está declarado monumento histórico, pero también tenemos la oscuridad de estos cielos como un posible patrimonio a cuidar. Ese acto, ese gesto de mirar hacia arriba, en el fondo es lo que estamos cuidando. Es un patrimonio intangible y si queremos cautelar que otros en el futuro vuelvan a tener la posibilidad de mirar hacia arriba y de preguntarse qué son esas luces que están allá. Muchas gracias.